Era un pequeño y deteriorado restaurante al borde de una carretera olvidada. El tipo de lugar donde los camioneros y los viajeros cansados se detenían para una comida rápida. El letrero de neón zumbaba débilmente en la noche, proyectando un brillo tenue sobre el asfalto agrietado del estacionamiento. Dentro las luces parpadeaban erráticamente, y el aire estaba denso con el olor a grasa vieja y café rancio. Juan estaba de paso por la ciudad en plena noche, camino a una conferencia de trabajo. No tenía planeado detenerse, pero el hambre le mordía el estómago, y el restaurante era el único signo de vida en kilómetros a la redonda. Entró en el estacionamiento, notando que solo había un coche más, un viejo sedán destartalado. El lugar parecía abandonado, pero el letrero decía abierto, así que decidió probar suerte. Cuando Juan entró, lo invadió una sensación de incomodidad. El lugar estaba casi vacío, salvo por un hombre mayor sentado en el mostrador de espaldas a él, removiendo lentamente una taza de café. La presencia del hombre lo inquietaba, pero Juan lo atribuyó al cansancio. Se sentó en una cabina junto a la ventana y esperó a que la camarera apareciera. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente emergió de la cocina. Era una mujer de mediana edad, con ojos hundidos y un rostro que parecía no haber sonreído en años. «¿Qué te traigo?», preguntó con una voz plana y sin emoción. Solo un café y una hamburguesa», dijo Juan entregándole el menú. La camarera no respondió, solo anotó algo en su libreta y se marchó. Mientras Juan esperaba, sintió un escalofrío incómodo recorrerle la columna vertebral. El restaurante estaba demasiado silencioso, inquietantemente silencioso. El hombre mayor en el mostrador no se había movido ni una vez, ni había emitido sonido alguno, aparte del lento y rítmico tintineo de su cuchara contra la taza de cerámica. Juan se removió en su asiento y miró por la ventana. El mundo afuera estaba oscuro, apenas se veía la carretera. Ningún otro coche había pasado en lo que parecían horas. La camarera regresó colocando una taza de café frente a Juan. Estaba negro, espeso y olía a quemado, pero lo bebió de todas maneras. Sabía amargo, dejando un mal sabor en su boca. Empujó la taza a un lado y miró hacia la puerta de la cocina, preguntándose qué estaba tardando tanto con su comida. La camarera no había vuelto y el hombre mayor aún permanecía inmóvil en el mostrador, su cuchara tintineando suavemente contra la taza. Juan sentía una creciente sensación de pavor, pero no sabía por qué. Algo en la quietud del restaurante, el aire pesado, la manera en que las luces parpadeaban un poco demasiado, todo se sentía mal. Se levantó, decidiendo que ya era suficiente y que era mejor irse. Mientras se dirigía a la puerta, escuchó una voz detrás de él. «¿Te vas tan pronto?». Era el hombre mayor del mostrador. Juan se congeló, con la mano en el picaporte. El hombre no se había movido de su lugar, pero su voz era áspera y fría como si no hubiera hablado en años. «Sí, debo seguir mi camino», murmuró Juan con el corazón acelerado. Se dio la vuelta para mirar al hombre, pero su rostro estaba oscurecido por las sombras. «Deberías sentarte de nuevo», dijo el hombre, su voz más baja, más amenazante. «La noche apenas comienza». El pulso de Juan se aceleró. Cada instinto le decía que se fuera, pero cuando volvió a girarse hacia la puerta no se movía. Tiró del picaporte, pero estaba trabado, como si algo al otro lado lo estuviera reteniendo. «Siéntate», repitió el hombre, más insistente esta vez. Juan miró de nuevo hacia la cabina. El aire en el restaurante se sentía más pesado, más denso, y las sombras parecían presionar desde todos los ángulos. Lentamente, regresó a su asiento, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. La camarera apareció de nuevo, pero esta vez sus ojos eran diferentes. Eran oscuros, inquietantes, como si escondieran una profunda intención. Colocó un plato frente a Juan, pero no era la hamburguesa que había pedido. La carne parecía estar en mal estado, cruda y de un color gris enfermizo. Las moscas zumbaban alrededor, posándose sobre la grasa coagulada en el plato. «¿Qué es esto?», preguntó Juan con la voz temblorosa. La camarera no respondió, solo se quedó allí, mirándolo con esos ojos vacíos. El hombre mayor en el mostrador soltó una carcajada lenta que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Juan. «Este lugar no es lo que parece», dijo el hombre, finalmente girándose. Su rostro estaba demacrado, la piel estirada sobre sus huesos. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no era terror lo que transmitían, sino una fría e insana maldad.
La garganta de Juan se secó mientras observaba al hombre levantarse. Su cuerpo se movía de manera rígida, pero con un propósito peligroso. Los otros clientes que Juan ni siquiera había notado antes, también se levantaron de sus asientos. Eran como el hombre mayor, pálidos, pero sus ojos mostraban un hambre desesperada, como si llevaran demasiado tiempo esperando algo, o alguien, para saciar su sed de violencia. Juan intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. Su cuerpo se sentía lento, como si algo lo estuviera reteniendo. El aire en el restaurante se volvió más frío. Las luces se atenuaron hasta que se apagaron por completo. En la oscuridad, Juan escuchó pasos, lentos y deliberados, acercándose cada vez más. Intentó moverse, pero parecía que la propia cabina lo estaba atrapando. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y pudo sentir las manos frías de los hombres en su piel. Lo último que Juan vio, antes de que todo se volviera negro, fue el rostro del hombre mayor a escasos centímetros del suyo, con una sonrisa maliciosa que parecía alimentarse de su miedo. «Bienvenido al restaurante, hijo», murmuró el hombre. «Ahora tú también eres parte del menú». Había un restaurante en la Ruta 66, escondido entre largos tramos de desierto vacío. Era el tipo de lugar al que solo te detenías por desesperación. Si te habías perdido, te quedabas sin gasolina, o estabas demasiado cansada para seguir conduciendo. Un relicario olvidado de los años 50, su letrero de neón parpadeaba débilmente, apenas iluminando las palabras, abierto 24 horas. Se decía que ocurrían cosas extrañas allí por la noche, pero la mayoría de la gente lo desestimaba como simples rumores locales. Carolina había escuchado las historias, pero no creía en ese tipo de tonterías. Estaba de camino a visitar a su familia al otro lado del país, conduciendo durante la noche para evitar el abrasador sol del desierto. Alrededor de la medianoche, el hambre la venció, y cuando vio la tenue luz del restaurante aparecer a lo lejos, pensó que una parada rápida no le haría daño. Solo después de estacionar en el polvoriento aparcamiento se dio cuenta de lo desierto que estaba el lugar. Un par de coches viejos estaban aparcados al frente, pero no había señales de vida dentro. Aún así, la idea de una comida caliente era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Empujó la puerta, y la campana sobre su cabeza tintineó suavemente. El restaurante estaba débilmente iluminado, sus antiguas cabinas rojas agrietadas y descoloridas por el paso del tiempo. Unos pocos clientes estaban dispersos por el lugar, todos ellos mirando fijamente sus platos en completo silencio. El ambiente era inquietante. Incluso el tic-tac del viejo reloj en la pared sonaba demasiado fuerte. Carolina se deslizó en una cabina cerca de la ventana tratando de sacudirse la creciente sensación de incomodidad. Una camarera apareció casi de la nada, su rostro demacrado y pálido, como si no hubiera dormido en años. «¿Qué te sirvo?», preguntó con una voz hueca. «Solo un café y lo que tengas fresco», respondió Carolina tratando de sonreír, aunque la mirada vacía de la camarera lo hacía difícil. La camarera asintió y desapareció en la cocina. Mientras Carolina esperaba, echó un vistazo alrededor del restaurante. Los clientes estaban inmóviles, sus rostros ocultos en las sombras, la comida en sus platos intacta. Algo en la quietud de los cuerpos hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. El café llegó humeante y espeso. Carolina tomó un sorbo, haciendo una mueca por el sabor amargo. La camarera también le trajo una hamburguesa, pero cuando Carolina la cortó, descubrió que la carne estaba cruda y fría. Apartó el plato perdiendo instantáneamente el apetito. El aire se sentía frío ahora, y el restaurante parecía oscurecerse, como si las sombras estuvieran avanzando poco a poco. De repente, un hombre en el mostrador se puso de pie. Sus movimientos eran bruscos, tensos. Se giró hacia Carolina, sus ojos abiertos de par en par y sin parpadear, sus labios estirados en una sonrisa demasiado amplia, pero no natural, revelando dientes que parecían demasiado afilados para alguien que no estaba bien. Lentamente, los otros clientes comenzaron a moverse también, todos levantándose de sus asientos al unísono. Sus cabezas giraron hacia ella, todos con la misma sonrisa torcida. El pánico inundó a Carolina mientras el lugar se llenaba de un zumbido bajo y ominoso. Parecía emanar de las paredes, del suelo, de todas partes a la vez.
Se levantó de golpe de su cabina, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus piernas se sentían pesadas, como si sus músculos se negaran a responder. La camarera estaba de vuelta ahora, detrás del mostrador, sus ojos vacíos y enrojecidos fijos en Carolina. «Deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad», murmuró, su voz apenas audible sobre el creciente zumbido. Carolina se forzó a moverse, tambaleándose hacia la puerta, pero cuando alcanzó el tirador no se movió. Tiró con más fuerza, su respiración convirtiéndose en jadeos desesperados, pero la puerta estaba atascada. El zumbido creció más fuerte, más insistente, mientras las figuras detrás de ella se acercaban lentamente. Podía sentir su presencia, el peso de sus miradas llenas de locura perforando su espalda. La desesperación la consumía. Se giró, lista para gritar, solo para encontrar a los clientes ahora a solo unos pasos de distancia. Sus sonrisas eran imposiblemente amplias y sus ojos llenos de ira y desesperación. El hombre que se había levantado primero extendió una mano, sus dedos largos y delgados. Carolina retrocedió, su mente acelerada. Miró las ventanas, pero estaban negras, ya no mostraban el desierto vacío afuera. El restaurante se sentía como una tumba, una trampa cerrándose sobre ella desde todos los lados. Pudo escuchar los suaves pasos de la camarera detrás de ella, cada uno deliberado, lento. «No puedes irte», susurró la camarera. «Una vez que entras ya no sales». El zumbido se volvió ensordecedor, vibrando en la cabeza de Carolina. Se llevó las manos a la cabeza. Su visión se nublaba mientras la habitación se retorcía y deformaba a su alrededor. Las paredes parecían cerrarse, como si todo el lugar fuera una prisión creada por la locura de los que la habitaban. En los últimos momentos antes de que todo se volviera oscuro, Carolina creyó escuchar la puerta chirriar al abrirse, el débil sonido de la campana sonando por encima. Pero cuando intentó gritar por ayuda, su voz fue silenciada por el zumbido, y la oscuridad la envolvió por completo. A la mañana siguiente, su coche estaba abandonado en el estacionamiento con el motor frío. Dentro del restaurante todo estaba como siempre. Las cabinas vacías, los mostradores limpios. La camarera esperaba detrás del mostrador, sus ojos apagados, fijos en la puerta, esperando al próximo viajero perdido que entrara. Había un restaurante en las afueras de Monterrey que todos evitaban después de la medianoche. No era nada extraordinario, solo una típica cafetería grasienta con luces de neón que parpadeaban de manera esporádica. Pero había algo en ese lugar que siempre se sentía fuera de lugar. Quizá era la forma en que las sombras se aferraban a las cabinas, o cómo la rocola se encendía sola, tocando viejas canciones de los años 50, aunque nadie le pusiera una moneda. El personal, una reservada trinidad de cocineros y camareras, rara vez hablaba con los clientes, a menos que fuera absolutamente necesario. Y los pocos clientes que entraban a altas horas de la noche siempre parecían diferentes. Jacobo había oído todas las historias, los susurros en el pueblo sobre personas que entraban en el restaurante tarde en la noche y nunca salían, pero no les daba importancia. Llevaba años trabajando como camionero y se había detenido en más de un sitio extraño en plena madrugada. Un restaurante era un restaurante, y después de un largo trayecto, todo lo que Jacobo quería era un poco de café y pastel. Tal vez una hamburguesa, si se veía lo suficientemente fresca. Llegó al aparcamiento de grava alrededor de las 2 de la madrugada. El restaurante estaba bañado en un resplandor enfermizo y débil, proveniente del letrero de neón medio roto. Había unos pocos coches estacionados afuera, pero el lugar parecía casi desierto. Cuando Jacobo se dirigía a la entrada, la puerta chirrió al abrirse y una campana tintineó suavemente sobre su cabeza. El interior olía a grasa vieja y café quemado, pero estaba cálido y el zumbido familiar del lugar hizo que Jacobo se sintiera a gusto. Se deslizó en una cabina junto a la ventana, el vinilo chillando bajo su peso. Una camarera apareció casi instantáneamente, su rostro pálido y los ojos oscuros, como si no hubiera dormido en días. «¿Qué te traigo?», preguntó con una voz plana y mecánica. «Solo café y una porción de pastel», dijo Jacobo echando un vistazo al menú, aunque ya sabía lo que quería. «De manzana, si tienen». Ella asintió,
garabateando en su libreta antes de desaparecer detrás del mostrador. Jacobo se recostó, estirando los brazos. Miró a su alrededor, notando a los otros clientes. Un hombre mayor estaba sentado en el mostrador, encorvado sobre su comida, dándole la espalda a Jacobo. En la esquina más alejada, había una pareja, con las cabezas inclinadas, susurrando entre ellos. No levantaron la vista ni una vez, ni siquiera cuando la rocola empezó a emitir una melodía inquietante. Pasaron unos minutos, y Jacobo comenzó a sentir una extraña presión en el ambiente, una tensión que flotaba en el aire. Pero la desechó, pensando que era simplemente el ambiente extraño de los restaurantes abiertos toda la noche. La camarera regresó con su café y pastel, colocándolos en la mesa con un suave tintineo. ¿Algo más?, preguntó, su voz todavía carente de emoción. No, esto está bien, respondió Jacobo, aunque su expresión vacía lo incomodaba. La camarera se alejó y Jacobo tomó un sorbo de café. Estaba amargo y frío. El pastel no era mucho mejor, seco y sin sabor. Hizo una mueca pensando que había estado mal acostumbrado a mejores restaurantes a lo largo de su ruta. Comió en silencio. El único sonido era el choque de los cubiertos del anciano en el mostrador. Después de unos bocados, Jacobo empezó a sentirse extraño. Su cabeza se sentía pesada y su visión se volvía borrosa. Parpadeó rápidamente, intentando sacudirse la fatiga repentina. Su corazón latía con fuerza en su pecho y su piel se llenó de un sudor frío. Algo no estaba bien. La habitación comenzó a oscurecerse a su alrededor. Las luces se atenuaban hasta que solo un débil resplandor iluminaba el restaurante. Jacobo miró a su alrededor, intentando captar la atención de la camarera, pero ya no estaba. El hombre mayor en el mostrador ahora lo observaba, sus ojos hundidos y apagados. La pareja en la esquina había dejado de susurrar y también lo miraba, sus rostros inexpresivos y sus ojos reflejando la tenue luz de neón. El pánico se apoderó de Jacobo mientras intentaba levantarse, pero sus piernas no respondían. Sus brazos se sentían pesados, sus movimientos torpes, como si estuviera atrapado en un lodo espeso. Los rostros a su alrededor comenzaron a retorcerse y deformarse, sus bocas estirándose en sonrisas amplias e inhumanas. El anciano se levantó, sus dedos huesudos apretando una servilleta mientras se arrastraba hacia la cabina de Jacobo. ¿Qué está pasando?, jadeó Jacobo, su garganta seca y las palabras apenas audibles. Nadie respondió. El anciano se detuvo a unos centímetros de la cabina de Jacobo. Su sonrisa se ensanchaba, revelando filas de dientes amarillentos y torcidos. Cuando habló, su voz era baja y rasposa, pero aún humana. «No debiste haber venido aquí, muchacho». La pareja en la esquina se levantó al unísono, inclinando sus cabezas en perfecta sincronización. Se acercaron lentamente, con sus ojos fijos en Jacobo, fríos y llenos de resentimiento. La habitación parecía cerrarse sobre él. Las paredes pulsaban, como si el restaurante estuviera lleno de las intenciones maliciosas de aquellos que lo habitaban. La mente de Jacobo corría, buscando desesperadamente una salida, pero su cuerpo no respondía. Pudo sentir cómo su pulso se desaceleraba. Sus extremidades se volvían más frías con cada segundo. La sonrisa del anciano se desvaneció, reemplazada por una expresión de hambre, de anhelo. La camarera apareció nuevamente, de pie detrás del mostrador observando la escena con indiferencia. «Debiste haberte mantenido alejado», susurró, su voz ahora fría, casi burlona. La visión de Jacobo se oscureció mientras las figuras se cerraban sobre él, sus rostros contorsionándose en grotescas expresiones de resentimiento y desesperación. Su respiración se volvió entrecortada, el frío invadiendo su pecho mientras los clientes del restaurante lo rodeaban, sus sonrisas ampliándose, sus ojos reflejando un odio profundo. Lo último que Jacobo vio, antes de que la oscuridad lo consumiera por completo, fue la sonrisa torcida del anciano a centímetros de su rostro, susurrándole en una voz tan suave que apenas lo escuchó. «Bienvenido al restaurante, muchacho, ahora eres parte del menú». Era pasada la medianoche cuando Miguel apartó su camión de la autopista. Había estado conduciendo durante horas,
Sus ojos empezaban a pesarse mientras el camino oscuro parecía prolongarse interminablemente delante de él. La tormenta afuera empeoraba, con la lluvia golpeando el parabrisas y el viento aullando como una advertencia. Entonces lo vio, un pequeño restaurante que brillaba débilmente en la distancia, apenas visible a través de las cortinas de lluvia. No había visto ningún letrero en kilómetros, y este lugar no estaba en ninguno de los mapas que había revisado. Aún así, el restaurante parecía un salvavidas en medio de la nada, con su letrero de neón que parpadeaba débilmente, mostrando la palabra restaurante en letras borrosas. Supuso que era uno de esos sitios de mala muerte que los camioneros y los viajeros nocturnos usaban para descansar y comer algo rápido. Tenía hambre y la lluvia era implacable, así que giró hacia el aparcamiento. El lugar se veía viejo, con las ventanas empañadas y el exterior desgastado por los años de intemperie, pero las luces adentro estaban encendidas, proyectando un débil resplandor amarillo, lo suficiente como para que Miguel decidiera entrar. Cuando salió del camión notó algo extraño. No había otros autos en el estacionamiento. El restaurante parecía abandonado, excepto por la luz. Tan pronto como abrió la puerta, la pequeña campana sobre la entrada tintineó, y fue recibido por un ambiente cálido y el olor de algo friéndose en la cocina. El interior era tan viejo como el exterior, con cabinas de vinilo rojo y un largo mostrador con taburetes giratorios, pero estaba vacío. No había clientes ni camarera a la vista, solo el suave zumbido de un ventilador en el techo y el sonido de algo chisporroteando detrás de la puerta de la cocina. Miguel se quitó la chaqueta mojada y se sentó en el mostrador. Un menú amarillo y viejo estaba frente a él, con opciones simples: hamburguesas, papas fritas, café y pastel. Esperó, tamborileando con los dedos en la superficie del mostrador, pero nadie salió. La puerta de la cocina se balanceaba ligeramente con la corriente de aire, pero no se escuchaban pasos ni voces. «¿Hola?», llamó, pero su voz resonó extrañamente en el espacio vacío. Justo cuando estaba a punto de levantarse e irse, la puerta de la cocina crujió y un hombre mayor salió tambaleándose. Su rostro estaba ajado y pálido, sus ojos apagados y hundidos en su cabeza. Llevaba un delantal grasiento sobre una camisa de cuadros, y se movía con la rigidez de alguien que no había visto la luz del sol en años. «Perdón por la espera», dijo el hombre con una voz áspera. «¿Qué vas a pedir?». Miguel miró el menú de nuevo, sintiéndose algo inquieto por la presencia del hombre, pero estaba demasiado cansado para preocuparse demasiado. «Solo una hamburguesa y un café», respondió. El anciano asintió, rascándose la barba desaliñada, y se volvió hacia la cocina. Cuando la puerta se cerró tras él, Miguel notó algo extraño. Había fotos en las paredes, docenas de ellas, enmarcadas alrededor del restaurante. No las había visto cuando entró, pero ahora parecían estar en todas partes. Entrecerró los ojos, acercándose a una de las imágenes. Eran todas fotos antiguas de personas sentadas en el restaurante. Camioneros, viajeros, familias, todos posando en las mismas cabinas, sonriendo. Excepto que algo andaba mal con esas sonrisas. Eran demasiado amplias, demasiado forzadas, y sus ojos parecían vacíos, como si no estuvieran realmente sonriendo. El sonido de pasos lo sobresaltó. El viejo estaba de regreso, colocando una taza humeante de café frente a él. «La comida está en camino», dijo el hombre con una sonrisa vacía, su voz apenas más que un susurro. Miguel tomó un sorbo del café. Tenía un sabor amargo y extraño, pero lo bebió de un trago, desesperado por despertarse. Cuando dejó la taza, volvió a mirar las fotos. La sensación de inquietud crecía en su estómago. Se acercó a otra foto cercana, esta vez de una pareja joven. Los ojos de la mujer parecían seguirlo, y su sonrisa era inquietante. Tratando de sacudir ese mal presentimiento, volvió a enfocarse en su café, pero cuando miró dentro de la taza, su corazón dio un vuelco. En el fondo de la taza había algo pequeño y blanco. Lo sacó, levantándolo hacia la luz tenue. Era un diente humano. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la cocina volvió a abrirse, y el anciano salió con un plato en la mano. Sobre él había una hamburguesa, pero la carne era oscura, casi negra, y el olor que emanaba hizo que el estómago de Miguel se revolviera. El viejo lo colocó frente a Miguel, sonriendo con esa misma sonrisa inquietante. «Come»,
susurró el viejo. Está fresca. Miguel se echó hacia atrás empujando el plato. ¿Qué demonios es esto?, preguntó con la voz temblorosa. El anciano se quedó allí, con los ojos oscuros y vacíos. Luego, lentamente, se inclinó hacia Miguel. Su aliento era fétido, su rostro demasiado cerca del de él. Es lo que ellos ordenaron, murmuró señalando las fotos en las paredes. La sangre de Miguel se congeló cuando comprendió lo que el hombre quería decir. Las fotos en las paredes no eran solo decoración, eran las últimas imágenes tomadas de las personas que habían comido allí. Se puso de pie de un salto, retrocediendo del mostrador con el corazón latiendo desbocado. Ya eres parte de esto, dijo el viejo, su voz volviéndose más oscura y profunda. Una vez que te sientas en este restaurante nunca sales. Sin pensarlo 2 veces, Miguel corrió hacia la puerta. La campana tintineó violentamente cuando salió corriendo hacia la lluvia. La tormenta era más fuerte que nunca, pero no le importaba. Subió de un salto a su camión buscando a tientas sus llaves mientras el motor rugía. Echó un vistazo al restaurante a través del parabrisas. El anciano estaba de pie en la entrada, su sombra alargándose de manera imposible por el estacionamiento, y detrás de él, las figuras de las fotos. Los camioneros sonrientes, las familias riendo, todos estaban parados en las ventanas, con los ojos llenos de resentimiento y las sonrisas grotescas. Miguel salió disparado del estacionamiento, con las llantas chirriando y el corazón latiendo con fuerza. No volvió a mirar hacia atrás mientras aceleraba por la oscura carretera. El letrero de neón del restaurante parpadeaba en el espejo retrovisor, desvaneciéndose en la lluvia, pero aún no se sentía bien. Sus manos temblaban y su respiración era agitada. Intentó agarrar su teléfono, esperando llamar a alguien, a cualquiera, pero cuando lo encendió, la sangre se le heló. En la pantalla, había una fotografía de él sentado en el restaurante, mirando fijamente a la cámara con los mismos ojos llenos de odio que los demás. Era una tarde lluviosa cuando Isabel estacionó su coche en el aparcamiento de un pequeño y deteriorado restaurante. Llevaba horas conduciendo por sinuosos caminos secundarios y necesitaba un descanso. Su teléfono no tenía señal, y la tormenta había dejado fuera de servicio la mayoría de las estaciones de radio. El restaurante, con su letrero de neón parpadeante que simplemente decía «comida», parecía la única opción en kilómetros. El lugar tenía un cierto encanto, aunque claramente había pasado su mejor momento. El exterior estaba desgastado, la pintura descascarada y las ventanas empañadas con condensación. El aparcamiento estaba vacío, salvo por una vieja camioneta estacionada en una esquina. Isabel dudó por un momento, pero el rugido de su estómago venció a sus instintos. Al entrar, una pequeña campana tintineó sobre la puerta. El aire dentro era cálido y olía a grasa y café. La iluminación era tenue, proyectando largas sombras por todo el lugar. Una máquina de discos se encontraba en una esquina, aunque estaba en silencio, y los asientos de las cabinas a lo largo de la pared estaban vacíos. Solo había un hombre sentado en el mostrador, encorvado sobre una taza de café. Detrás del mostrador, una camarera de mediana edad limpiaba la superficie con un trapo desgastado. «Siéntate donde quieras», dijo la camarera sin mirarla, con una voz rasposa, como si hubiera estado fumando durante décadas. Isabel asintió, eligiendo una cabina junto a la ventana. Se quitó la chaqueta, temblando levemente mientras se acostumbraba al calor del interior. Al cabo de unos minutos, la camarera se acercó con un menú viejo y desgastado que claramente había sido usado demasiadas veces. «¿Qué te sirvo?», preguntó, entregándole el menú. «Solo un café y quizá una hamburguesa», respondió Isabel, echando un vistazo a las pocas opciones. Notó que no había reloj en la pared y se preguntó cuánto tiempo llevaba conduciendo. La camarera anotó el pedido y volvió a la cocina sin decir una palabra más. Isabel se recostó en su asiento y miró a su alrededor nuevamente. El restaurante estaba inquietantemente silencioso, salvo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. El hombre en el mostrador no se había movido desde que ella entró. Su espalda estaba hacia ella, y su largo abrigo colgaba de su cuerpo delgado como una sombra. Sintiendo una creciente incomodidad, Isabel decidió distraerse revisando su teléfono, pero, como esperaba, no había señal.
Suspiró, golpeando los dedos sobre la mesa. Unos minutos después, la camarera volvió con su café. «La comida ya viene», dijo dejando la taza con un golpe fuerte. Isabel tomó un sorbo. Era amargo y estaba tibio, pero no le importaba. Solo estaba agradecida de estar fuera de la tormenta. Mientras estaba sentada, algo extraño captó su atención. En la esquina más alejada del restaurante, más allá de la última cabina, había una puerta. Parecía un armario o quizás el acceso a los baños, pero lo extraño era que estaba ligeramente entreabierta, y a través del pequeño hueco se veía un tenue resplandor rojo. La curiosidad la invadió, pero rápidamente lo descartó. Quizás solo era una luz trasera o el reflejo de un cartel de neón en la cocina. Volvió a enfocarse en su café, pero no pudo sacarse la sensación de que algo no estaba bien. Un ruido fuerte proveniente de la cocina la hizo saltar, rompiendo el silencio. El hombre en el mostrador seguía sin moverse, y la camarera no se veía por ningún lado. La lluvia afuera se intensificó, creando un ritmo constante de agua contra el cristal. Isabel miró de nuevo hacia la puerta. El resplandor rojo parecía más brillante ahora, casi pulsante. Sintió un escalofrío recorrerle la columna y su mente comenzó a llenarse de pensamientos. Quizás solo eran sus nervios por estar sola en un lugar extraño durante una tormenta, pero no podía evitar sentir que alguien la estaba observando. Pasaron minutos y la camarera aún no volvía con su hamburguesa. El pesado silencio pesaba sobre ella, haciéndola moverse inquieta en su asiento. Miró al hombre en el mostrador otra vez, esperando algún tipo de interacción humana, pero seguía completamente inmóvil, su café intocado. Algo no estaba bien. Isabel se levantó con la intención de preguntar por su comida, pero antes de dar un paso, la puerta en la esquina se abrió un poco más, y el resplandor rojo inundó el restaurante como una niebla siniestra. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se quedaba mirando la puerta. Ahora podía oír algo, un leve zumbido, como el sonido de una máquina, pero más profundo, más inquietante. Contra su mejor juicio, Isabel empezó a caminar hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si su cuerpo se resistiera, pero su curiosidad superaba su miedo. Cuanto más se acercaba, el zumbido se volvía más fuerte y la luz roja más cegadora. Extendió la mano, empujando la puerta un poco más. La habitación detrás no era un almacén. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande como para estar de pie, pero las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, amarillentas por el paso del tiempo. La luz roja provenía de una bombilla colgante, que proyectaba un brillo escalofriante sobre las imágenes. Isabel entrecerró los ojos tratando de entenderlas. Eran todas fotos de personas sentadas en las cabinas del restaurante, sonriendo, riendo, comiendo, pero algo andaba mal. Cuanto más miraba, más reconocía las caras. Su estómago se retorció cuando comprendió lo que veía. Todas las personas en las fotos llevaban la misma ropa que ella. Era como si las fotos hubieran sido tomadas momentos antes de que ella entrara al restaurante. Sus manos temblaban mientras alzaba una de las fotos. Al rozar la superficie con los dedos, una brisa fría recorrió la habitación y escuchó una voz, baja y áspera, que susurraba su nombre. Isabel se giró rápidamente con el corazón desbocado, pero el restaurante estaba vacío. La camarera, el hombre en el mostrador, habían desaparecido. Incluso las cabinas se veían diferentes ahora, más decadentes, cubiertas de polvo y mugre. La puerta detrás de ella se cerró de golpe, dejándola atrapada en la pequeña habitación. El pánico se apoderó de ella mientras la luz roja comenzaba a parpadear rápidamente, proyectando largas sombras sobre las paredes. El zumbido creció en intensidad, volviéndose ensordecedor, y las fotos en las paredes empezaron a distorsionarse. Los rostros en las imágenes se torcieron en sonrisas grotescas, sus ojos vacíos y oscuros. Isabel golpeó la puerta gritando por ayuda, pero su voz fue absorbida por el sonido. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, las fotos estirándose y deformándose, sus sonrisas ensanchándose hasta convertirse en algo inhumano. Su respiración se volvió entrecortada y desesperada, mientras la luz roja parpadeaba y se desvanecía, sumiéndola en una oscuridad completa. Lo último que escuchó antes de que el silencio la envolviera por completo fue el sonido de la campana sobre la puerta del restaurante, anunciando la llegada de otro viajero, justo como ella.
Era tarde en la noche cuando Nacho se encontró conduciendo por un tramo desolado de la carretera. La radio estaba encendida, pero solo emitía estática entre las estaciones mientras jugaba con el dial. El camino parecía interminable, rodeado de espesos bosques a ambos lados, y las ocasionales luces de la calle parpadeaban, añadiendo un aire aún más inquietante a la atmósfera. Estaba agotado después de haber conducido durante horas, pero tenía un plazo que cumplir y no había moteles a la vista. Su única opción era seguir adelante hasta el amanecer. Cerca de la medianoche, un hambre repentina lo golpeó. No había comido desde el mediodía, y comenzó a escanear los lados del camino en busca de algún lugar donde detenerse. Entonces lo vio. Un letrero de neón que brillaba débilmente a través de los árboles, parpadeando la palabra «café» en letras rotas. Era como un pequeño alivio en la oscuridad, casi demasiado bueno para ser verdad. Giró hacia el aparcamiento de grava, y las luces de su coche iluminaron un viejo edificio en ruinas. Las ventanas estaban empañadas, y no había otros coches estacionados. El lugar parecía no haber sido tocado en años, pero las luces estaban encendidas, por lo que debía haber alguien dentro. Vacilante pero demasiado hambriento para preocuparse, Nacho apagó el motor y se dirigió a la entrada. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró, pero el restaurante estaba apenas iluminado, con solo unas pocas lámparas colgantes que parpadeaban ocasionalmente. El suelo de baldosas estaba agrietado, y las cabinas estaban cubiertas de una fina capa de polvo. Aún así, el olor a comida llenaba el aire. Grasa reconfortante y apetecible. Detrás del mostrador, una mujer en un uniforme desteñido le daba la espalda, ocupada con lo que parecía ser huevos friéndose. Nacho se deslizó en una de las cabinas junto a la ventana y esperó. Después de un minuto o dos, la mujer se dio la vuelta. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y vacíos, como si no hubiera dormido en semanas. Sonrió, pero era más una mueca, y algo en ella le provocó un escalofrío a Nacho. «¿Qué te sirvo?», preguntó con una voz áspera. «Solo café y una hamburguesa», respondió Nacho tratando de ignorar la incomodidad que sentía. «Ahora mismo», dijo ella, y se dio la vuelta para regresar a la parrilla. Mientras esperaba, Nacho echó otro vistazo al restaurante. Había algo extraño, como un peso en el aire, que lo hacía sentir incómodo. Estaba demasiado silencioso. No había música, ni conversaciones, solo el leve chisporroteo de la parrilla y el ocasional zumbido de las luces parpadeantes. Sacó su teléfono, pero como esperaba, no había señal. Pasaron unos minutos y finalmente, la mujer regresó con su café y la hamburguesa, colocándolos sobre la mesa con una mano temblorosa. Nacho le dio las gracias, pero ella no respondió. Simplemente se quedó ahí por un momento, mirándolo con esa mirada vacía, antes de alejarse sin decir una palabra. Nacho tomó un sorbo de café. Estaba tibio y sabía a ceniza. La hamburguesa parecía normal, así que le dio un mordisco, pero de inmediato una oleada de náuseas lo golpeó. La carne sabía a podrido, como si hubiera estado fuera durante días. Escupió el bocado en una servilleta con el estómago revuelto y empujó el plato a un lado. Decidió que ya había tenido suficiente. El lugar le daba mala espina, y su hambre no valía la incomodidad. Dejó algunos billetes suficientes para pagar la comida y se levantó para irse. Al llegar a la puerta, algo no estaba bien. Miró hacia atrás, hacia la cabina donde había estado sentado, y se detuvo. El dinero que había dejado había desaparecido, no solo el efectivo, sino también el plato, la taza de café, e incluso la servilleta que había usado. Toda la mesa estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Un sudor frío le brotó en la frente, y su pulso se aceleró. Se apresuró hacia la salida, pero la puerta no se movía. Tiró del mango, pero no cedía, como si estuviera sellada. El pánico comenzó a apoderarse de él. Miró hacia el mostrador, pero la mujer ya no estaba. En su lugar, había un hombre alto y demacrado, con el rostro oculto en las sombras. «¿Te vas tan pronto?», dijo el hombre con una voz grave y áspera. Nacho retrocedió de la puerta, su mente acelerada. Nada de esto tenía sentido. Escaneó el restaurante nuevamente y entonces notó algo que no había visto antes. Fotos en las paredes, docenas de ellas, viejas y descoloridas, mostrando grupos de personas sentadas en las cabinas, sonriendo para la cámara. Pero cuanto más miraba, más se daba cuenta de algo aterrador. Las personas en las fotos llevaban la misma ropa que los clientes sentados a su alrededor. El aliento de Nacho se entrecortó,
Sus ojos recorrieron la habitación, observando más de cerca a las figuras que se encontraban en las sombras. No se habían movido desde que él entró. Aún estaban ahí, inmóviles, mirando al frente. Su piel era pálida y cenicienta, sus ojos carecían de vida. Tropezó hacia atrás, su corazón palpitando en su pecho. Tenía que salir de ahí. Corrió hacia la parte trasera del restaurante esperando encontrar otra salida, pero cuando llegó se detuvo en seco. En la parte trasera del restaurante había una puerta marcada con solo personal, y estaba entreabierta. Desde el interior venía un sonido suave y rítmico, como el latido de un corazón. La curiosidad pudo más que él, y a pesar de que cada instinto le gritaba que se fuera, Nacho empujó la puerta. Dentro había una pequeña habitación, iluminada tenuemente por una sola bombilla colgante. Las paredes estaban llenas de estantes, y en cada estante había frascos, docenas, quizás cientos de ellos. Al acercarse, su horror creció cuando se dio cuenta de que estaban llenos de órganos humanos. Una mano fría le tocó el hombro, y Nacho giró en redondo para ver al hombre del mostrador parado detrás de él. Su rostro ahora era visible, sus ojos eran pozos negros, y su boca se torcía en una sonrisa grotesca. «Ahora eres parte del restaurante», susurró el hombre. Antes de que Nacho pudiera gritar, todo se volvió oscuro. Semanas después, otro viajero paró en el restaurante, tal como lo había hecho Nacho, atraído por el tenue brillo del letrero de neón. Se sentaría en la misma cabina, sorbería de la misma taza de café astillada, y notaría una nueva foto en la pared. Una foto de Nacho, sonriendo, sentado en la cabina, ahora parte del restaurante para siempre. La carretera estaba resbaladiza por la lluvia, una estrecha franja de asfalto que cortaba a través de un bosque empapado en niebla. Los nudillos de Estela estaban blancos mientras aferraba el volante, con los ojos tratando de distinguir los giros y vueltas de la sinuosa carretera que tenía delante. Se suponía que iba a ser un viaje sencillo, solo una conducción a través de las montañas para despejar su mente. Pero ahora, perdida en medio de la nada, sin señal de GPS y con una creciente sensación de temor, lamentaba haber tomado esta ruta. El tanque de gasolina estaba casi vacío y no había señales de civilización en kilómetros. A medida que la lluvia se intensificaba, divisó una luz tenue parpadeando a través de la niebla. Un restaurante. Sintió alivio al verlo. Podría detenerse, orientarse y con suerte descubrir dónde estaba. El cartel brillante sobre el edificio simplemente decía «Café Bosque». Estacionó en el aparcamiento de grava, el sonido de los neumáticos crujientes ahogado por la lluvia torrencial. El lugar parecía antiguo. Sus luces de neón parpadeaban débilmente, proyectando un tenue resplandor rojizo sobre el aparcamiento. Sus faros iluminaron algunos coches más aparcados afuera, viejos, oxidados y cubiertos de mugre. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero lo atribuyó al clima mientras salía del coche. La lluvia la empapó en segundos. Corrió hacia la entrada, con el frío mordiendo a través de su chaqueta. En cuanto empujó la pesada puerta de metal, una campana tintineó sobre su cabeza, y Estela entró en la calidez del restaurante. Dentro, parecía como si el tiempo se hubiera detenido. La decoración era como de los años 60, suelos de baldosas a cuadros, cabinas de vinilo, y un largo mostrador bordeado de taburetes de cromo. Algunos comensales estaban dispersos, pero ninguno hablaba, ni siquiera levantaron la mirada cuando Estela entró. Simplemente estaban sentados mirando sus platos o las desgastadas paredes. Estela respiró hondo y se dirigió al mostrador, tratando de sacudirse esa sensación inquietante que empezaba a apoderarse de ella. El lugar se sentía raro, demasiado tranquilo, demasiado estático. Se sentó en uno de los taburetes y esperó, mirando alrededor en busca de un camarero. Después de unos momentos, un hombre emergió desde la parte trasera, una figura alta y delgada con ojos hundidos y un delantal manchado. Sus movimientos eran lentos, deliberados, y mientras se acercaba, Estela sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Algo en él le hacía sentir un escalofrío en la piel. «¿Qué le sirvo?», preguntó con voz baja, casi un gruñido, como si no hubiera hablado en años. Solo un café, por favor», logró decir forzando una sonrisa.
Y tal vez unas indicaciones. Estoy un poco perdida. El hombre no respondió de inmediato, solo la miraba con esos ojos vacíos, como sopesando algo en su mente. Finalmente asintió y se dio la vuelta para prepararle el café. Mientras trabajaba, Estela volvió a mirar el restaurante. Los otros comensales no se habían movido ni un centímetro desde que ella había entrado. Una mujer en una cabina cerca de la ventana sostenía un tenedor en los labios, pero parecía congelada en su lugar, con los ojos abiertos, sin parpadear. La incomodidad de Estela aumentó, pero trató de ignorarla. Quizás solo eran lugareños, cansados y desgastados por la sombría noche. El hombre colocó frente a ella una taza de café astillada y se alejó sin decir una palabra. Estela dudó, pero tomó un sorbo. El amargor le quemó la garganta, sabía mal, como si algo en él se hubiera echado a perder. Empujó la taza a un lado y sacó su teléfono, con la esperanza de encontrar señal, pero, como esperaba, no había nada. La frustración burbujeaba dentro de ella, pero pronto fue reemplazada por una sensación fría, inquietante, de que la estaban observando. Lentamente Estela giró la cabeza hacia la cabina en la esquina. Allí estaba sentado un hombre, medio oculto en las sombras. Su rostro estaba cubierto, pero podía sentir sus ojos fijos en ella, perforándola como si fuera un depredador observando a su presa. Su respiración se aceleró y rápidamente apartó la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Miró el reloj sobre el mostrador. No se había movido. Las manecillas estaban congeladas, atrapadas a las 10:15. Un sentimiento de desesperación comenzó a asentarse en su pecho. Algo iba muy mal. La campana sobre la puerta tintineó de nuevo. Estela se giró, esperando ver a otro viajero, alguien que pudiera tranquilizarla de que no estaba sola en esta pesadilla. Pero lo que entró no era una criatura sobrenatural. En su lugar, un hombre con una complexión extrañamente delgada y movimientos torpes se acercó, su ropa sucia y el cabello enmarañado, lo que hacía evidente su abandono. Los otros comensales no reaccionaron. Simplemente seguían sentados, mirando a la nada como si estuvieran en un estado de shock. El hombre se acercó al mostrador y se detuvo, girando lentamente su cabeza en dirección a Estela. Su mirada la puso nerviosa. Había algo profundamente perturbador en la forma en que sus ojos brillaban bajo las luces parpadeantes. Se levantó, sus piernas temblorosas, y retrocedió, sintiendo una abrumadora urgencia de salir de allí. Corrió hacia la puerta, empujándola con todas sus fuerzas mientras el hombre la observaba, y al final logró escapar. Afuera, solo había la espesa niebla y la lluvia implacable. Logró llegar a su coche. Sus manos temblaban mientras buscaba las llaves. Al encender el motor, miró hacia atrás en el restaurante, esperando ver al hombre de pie en la entrada, pero algo peor la perturbó. El restaurante parecía haber desaparecido en la niebla, como si nunca hubiera existido. Las ruedas patinaron en la grava mojada mientras aceleraba, alejándose de ese lugar. Sin embargo, el frío no desapareció, y su mente seguía nublada con la imagen de aquellos comensales inmóviles. En algún punto del trayecto, Estela miró por el retrovisor y notó con horror que en el asiento trasero estaba el hombre de la cabina, su mirada fija en ella. «No debiste haber venido aquí», susurró él. Y todo se volvió oscuro. Se suponía que iba a ser una noche tranquila, solo una parada rápida en un viejo restaurante al borde de la autopista, después de horas en la carretera. Beto había estado conduciendo la mayor parte del día, recorriendo un tramo de autopista que parecía interminable. Lo único que lo mantenía despierto era la promesa de un bocado rápido y una taza fuerte de café. Cuando vio el cartel brillante de Café Max parpadeando en el lateral de la carretera, no lo pensó dos veces. El aparcamiento estaba casi vacío, salvo por una camioneta oxidada estacionada cerca de la entrada. El lugar se veía descuidado, el tipo de sitio que encontrarías en un pueblo olvidado hace tiempo, pero el cartel de neón aún estaba encendido, y las ventanas proyectaban una luz suave sobre el pavimento mojado. Beto estacionó su coche y salió, tiritando cuando el frío de la noche lo golpeó. Dentro del restaurante todo estaba inquietantemente silencioso. Había algunas cabinas de vinilo rojo alineadas a lo largo de las paredes, y el mostrador tenía los típicos taburetes, pero no había nadie detrás de él. Las luces eran tenues, proyectando sombras largas sobre las baldosas agrietadas del suelo.
Una pequeña rocola zumbaba en la esquina, su música apenas audible. Unos pocos comensales estaban dispersos por el lugar, pero no parecían notar la entrada de Beto, con sus cabezas bajas mirando fijamente sus platos. Beto dudó un momento, echando un vistazo al viejo reloj en la pared. Era tarde, casi medianoche. Se acercó al mostrador y se sentó, sintiendo cómo la extraña pesadez del lugar se asentaba sobre él. Después de unos minutos, una camarera apareció desde la parte trasera. Una mujer delgada con ojos apagados y grandes ojeras. Se movía lentamente, demasiado lentamente, mientras colocaba un menú frente a él. ¿Café?, preguntó con una voz baja y monótona. Sí, y tal vez una hamburguesa, dijo Beto sintiendo cómo su estómago gruñía. La camarera no respondió, simplemente asintió y desapareció en la cocina. Beto miró alrededor, notando cómo los otros comensales no se habían movido ni un centímetro desde que él había entrado. Estaban completamente inmóviles, con las cabezas bajas y sus comidas intactas. Algo en ellos lo inquietaba. Parecían demasiado quietos, demasiado callados, como si hubieran sido colocados allí para hacer que el lugar pareciera más vivo. Estaba a punto de levantarse e irse cuando la puerta del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Un hombre entró, su rostro oculto bajo una capucha. Se quedó un momento junto a la entrada, goteando agua de la lluvia antes de caminar lentamente hacia una de las cabinas. Beto no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal con ese tipo, algo en la forma en que se movía, demasiado despacio, demasiado deliberado. La puerta se cerró con un crujido y el aire pareció volverse más frío. Un plato se deslizó frente a Beto, sacándolo de sus pensamientos. La camarera había regresado colocando un plato con una hamburguesa y papas fritas frente a él. No hizo contacto visual, solo se giró y volvió a la cocina. Beto miró su comida, y de repente su apetito desapareció. Las papas fritas estaban frías, y la hamburguesa parecía cruda, su centro rosado y jugoso manchando el plato. Su estómago se revolvió solo de mirarla. Apartó el plato, sintiendo un nudo de malestar apretándose en su pecho. Algo estaba mal. Sus instintos le gritaban que se fuera, pero cuando miró hacia la puerta, el hombre que había entrado estaba sentado allí, mirándolo fijamente. El pulso de Beto se aceleró. La capucha del hombre había caído hacia atrás, revelando una piel pálida, casi translúcida. Sus ojos estaban hundidos, oscuros y huecos, como si absorbieran toda la luz. El hombre no parpadeaba, no se movía, solo miraba. Beto rápidamente apartó la mirada, tratando de sacudirse la creciente sensación de terror que lo carcomía. Buscó en su cartera, decidido a pagar y salir lo más rápido posible, pero cuando volvió la vista hacia el mostrador, la camarera había desaparecido. La puerta de la cocina se balanceaba suavemente, como si alguien acabara de pasar por ella, pero nadie salía. Beto se levantó, con las manos temblando mientras dejaba unos billetes en el mostrador. No le importaba el cambio, solo necesitaba salir de allí. Cuando se giró hacia la puerta, las luces del restaurante parpadearon, sumiendo el lugar en una oscuridad breve. Por un segundo, la única luz provenía del cartel de neón afuera, proyectando un extraño resplandor rojizo sobre todo. Cuando las luces volvieron a encenderse, los otros comensales estaban de pie. Beto se congeló. Todos lo miraban ahora, con sus cabezas inclinadas en ángulos antinaturales, los ojos abiertos de par en par y sin parpadear. El hombre con la chaqueta con capucha también se levantó, sus movimientos espasmódicos y rígidos como si fuera una marioneta manejada por hilos. Su boca se torció en una sonrisa demasiado ancha, demasiado afilada, mostrando dientes que parecían demasiado largos. Beto retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Qué demonios?», susurró, retrocediendo hacia la puerta. Los comensales comenzaron a moverse hacia él, despacio pero de manera deliberada, con sus rostros inexpresivos. La mente de Beto corría, intentando dar sentido a lo que estaba viendo, pero no había lógica, solo miedo primitivo. Corrió hacia la puerta tirando de ella con manos temblorosas, pero cuando salió, el mundo había cambiado. El aparcamiento había desaparecido. La carretera también. No había nada, solo oscuridad que se extendía en todas direcciones, tragándose el restaurante en un vacío negro. La lluvia se había detenido, pero el aire se sentía pesado,
opresivo, como si el mundo mismo hubiera sido apagado. Beto se dio la vuelta hacia el restaurante, pero la puerta se cerró detrás de él con un fuerte golpe, sellándolo afuera. A través de las ventanas empañadas podía verlos. Los comensales y el hombre encapuchado estaban de pie, observándolo desde el otro lado del vidrio. Sus rostros ahora estaban torcidos, deformados en sonrisas grotescas que no pertenecían a rostros humanos. Pánico. Beto golpeó la puerta, pero no se movió. Las figuras dentro simplemente lo miraban, inmóviles, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Retrocedió, con la respiración agitada, y giró para correr, solo para detenerse en seco. Allí, de pie en la oscuridad, justo más allá del tenue resplandor del cartel de neón, había algo más. Un hombre enorme, su rostro deformado por cicatrices, se mantenía a unos metros de distancia. Era obvio que no estaba solo, pues a su alrededor se movían figuras más pequeñas, sombrías, que parecían acecharlo. No se movían, pero Beto podía sentir su mirada atravesándolo, fría y desalmada. Retrocedió tambaleándose, sus piernas débiles por el miedo. Pero no había a dónde correr. El restaurante detrás de él se había convertido en una prisión, y el vacío frente a él no ofrecía ninguna escapatoria. El hombre se movió ligeramente, sus ojos brillantes bajo la luz del neón se estrecharon, como si estuviera decidiendo si atacarlo. La mente de Beto gritaba que corriera, pero su cuerpo se negaba a moverse. Estaba atrapado entre dos horrores sin forma de escapar, y entonces el cartel de neón se apagó. Lo último que Beto vio fue la sombra del hombre acercándose, su forma enorme envolviéndolo por completo mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en la oscuridad. La tormenta rugía afuera, una lluvia torrencial golpeando las ventanas del pequeño y tenue restaurante. Era el tipo de noche en la que nadie quería estar en la carretera. El cielo había estado oscuro durante horas, aunque solo era a última hora de la tarde, y el viento aullaba como si estuviera vivo, empujando contra el cristal como si intentara forzar su entrada. Sofía estaba sentada sola en una cabina de la esquina, tomando un café tibio. Llevaba lo que parecían siglos en la carretera, de regreso a la casa de sus padres, después de una desastrosa visita con una vieja amiga. La lluvia había comenzado justo cuando cruzaba hacia la parte rural del estado, convirtiendo la ya desolada autopista en un inquietante paisaje de tierra deslavada. Su GPS había dejado de funcionar hacía ya varias millas, dejándola perdida en medio de la nada, sin señal en su celular que pudiera guiarla. El cartel de neón afuera, que parpadeaba de manera errática, fue lo único que la hizo notar el restaurante. No aparecía en ningún mapa, y no había visto un solo coche en la carretera desde hacía rato. Desesperada por un descanso, se metió en el estacionamiento vacío, esperando una comida caliente y algunas indicaciones para volver a la civilización. El restaurante en sí parecía viejo, congelado en el tiempo, con cabinas de color rojo descolorido y papel tapiz que se estaba pelando. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, arrojando todo en un tono amarillento enfermizo. Aparte de un hombre canoso con una gorra de béisbol sentado en el mostrador y la camarera que lo atendía, el lugar estaba completamente vacío. Sofía tomó otro sorbo de su café, haciendo una mueca por el amargo sabor. La camarera, una mujer de mediana edad con ojos cansados y una sonrisa forzada, se acercó a rellenarle la taza con una mano firme. ¿Estás bien, cariño?, preguntó con un toque de preocupación en la voz. Sí, solo trato de encontrar mi camino de vuelta a la interestatal, respondió Sofía. Mi GPS dejó de funcionar y ya ni siquiera estoy segura de dónde estoy. La camarera asintió lentamente con una expresión difícil de leer. La tormenta ha estado causando problemas. Estás en Arroyo Seco. Por aquí no hay mucho más que árboles y viejas carreteras. Sofía frunció el ceño. Nunca había oído hablar de ese lugar. ¿Hay alguna manera de volver a la interestatal desde aquí? La camarera dudó, lanzando una mirada hacia el hombre en el mostrador, quien aún miraba en silencio su plato de comida intacta. Después de una larga pausa, la camarera respondió. Hay un camino que te lleva, pero no te recomendaría que salgas en esta tormenta. Sofía suspiró, sintiendo el peso del cansancio asentarse sobre ella.
Estaba demasiado cansada para seguir conduciendo, pero la idea de quedarse allí, en ese extraño y aislado restaurante, no le parecía nada bien. Había algo raro en ese lugar, algo que no podía identificar. De repente, la puerta principal se abrió de golpe con un fuerte estruendo, enviando una ráfaga de aire frío que recorrió el restaurante. Un hombre estaba de pie en la entrada, empapado hasta los huesos, con la ropa pegada a su cuerpo como una segunda piel. Sus ojos estaban abiertos de par en par, frenéticos, recorriendo la habitación como si lo estuvieran persiguiendo. «¡Cierra la puerta!», le gritó la camarera corriendo hacia él. «¡Vas a dejar que la tormenta entre!». El hombre tropezó hacia el interior, cerrando la puerta de un golpe tras de sí, mientras su pecho subía y bajaba con dificultad. Miró alrededor del restaurante. Su mirada se posó en Sofía por un momento antes de volver a la camarera. «Por favor», dijo con una voz ronca. «Tienen que ayudarme, hay algo ahí afuera que me está siguiendo». El corazón de Sofía dio un vuelco. Los ojos del hombre reflejaban puro miedo, su cuerpo entero temblaba. La camarera intercambió una mirada con el hombre del mostrador, quien aún no se había movido antes de hacerle señas al recién llegado para que se sentara. «Tranquilo», dijo con una sorprendente calma. «¿Qué te sigue?». El hombre sacudió la cabeza, con las manos temblorosas mientras pasaba los dedos por su cabello mojado. «No lo sé. Estaba conduciendo y lo vi en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era una persona, pero no lo era. No es humano». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia afuera, pero la lluvia era tan fuerte que no podía ver nada más allá del cartel de neón. El viento aullaba con más fuerza, haciendo temblar las ventanas. El hombre se sentó en una cabina cerca de Sofía. Sus ojos seguían moviéndose nerviosamente hacia la puerta. «Está ahí afuera», susurró. «Lo sé». La camarera no parecía sorprendida, como si ya hubiera escuchado historias como esa antes. Le sirvió una taza de café y la colocó frente a él. «Llevas mucho tiempo conduciendo en esta tormenta», dijo. «Te está jugando malas pasadas en la cabeza». El hombre no tocó el café. «No entiendes. Lo vi. Estaba caminando en 4 patas como un animal, pero se levantó y era alto, muy alto. Tenía esos ojos que brillaban». Sofía tragó saliva, con la mente corriendo a 1000 por hora. La tormenta, el aislamiento, el extraño ambiente del restaurante. Todo empezaba a afectarle. Miró hacia la puerta de nuevo, esperando ver algo acechando en la oscuridad, pero solo había negrura. De repente, las luces del restaurante parpadearon, sumiendo la habitación en la oscuridad por un momento antes de volver a encenderse. El hombre del mostrador se movió ligeramente, pero su mirada seguía fija en su plato. La camarera no se inmutó, pero Sofía notó cómo sus manos se aferraban con fuerza al borde del mostrador, con los nudillos blancos. El hombre en la cabina junto a ella temblaba incontrolablemente ahora, con los ojos muy abiertos por el terror. «Está viniendo», susurró. «Puedo sentirlo». El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho mientras volvía a mirar hacia afuera. Por un segundo le pareció ver algo más allá del cartel de neón, una sombra alta y delgada moviéndose de manera antinatural a través de la lluvia. Parpadeó y ya no estaba. «¿Viste eso?», preguntó apenas en un susurro. El hombre no respondió. Su respiración se había vuelto irregular, sus manos agarraban el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos. La camarera seguía inmóvil tras el mostrador, mirando por la ventana con una expresión inescrutable. Y entonces, de repente, todas las luces se apagaron por completo. El restaurante quedó sumido en la oscuridad. Solo se oía el incesante golpeteo de la lluvia y el viento que aullaba contra las ventanas. Sofía contuvo la respiración mientras buscaba su teléfono, usando la tenue luz de la pantalla para iluminar débilmente la habitación. El hombre del mostrador había desaparecido. No lo había escuchado moverse, no había oído que la puerta se abriera. Simplemente había desaparecido. El pánico se apoderó de ella. Se levantó, con las manos temblando, mientras agitaba la luz alrededor del restaurante. El hombre que había entrado antes aún estaba en su cabina, pero ahora estaba desplomado sobre la mesa, inmóvil. Su taza de café estaba rota en el suelo. El pulso de Sofía se aceleró mientras se acercaba a él, su mente gritándole que corriera,
que saliera de allí, pero algo la mantenía allí. Una horrible curiosidad la impulsaba hacia adelante. Extendió la mano, con los dedos temblando, y tocó su hombro. Su cuerpo estaba frío. Retiró la mano de golpe, la realidad de la situación golpeándola como un tren de carga. Algo estaba terriblemente mal allí. Se volvió hacia la puerta, su respiración salía en cortos jadeos de pánico. La puerta se abrió lentamente con un crujido y allí, de pie en la lluvia, estaba la figura de un hombre alto, con cicatrices en el rostro y una expresión severa. Se acercaba con cada paso deliberado, su cuerpo corpulento parecía lleno de amenazas. Sofía gritó, pero la tormenta afuera ahogó su voz, dejándola atrapada en la pesadilla que había tomado forma delante de ella. La lluvia había estado cayendo de manera constante durante horas, convirtiendo la carretera vacía en una cinta resbaladiza e interminable que se extendía en la noche. Mateo había estado conduciendo desde temprano por la mañana, desesperado por llegar a casa después de un agotador viaje de trabajo. No había planeado tomar los caminos secundarios, pero un desvío debido a un accidente lo había sacado de la ruta principal. Ahora se encontraba en un tramo desolado de carretera, donde las ciudades eran escasas y distantes. Su estómago gruñó y el cansancio comenzaba a alcanzarlo. Miró su GPS, aún quedaban más de 2 horas de viaje. Fue entonces cuando lo vio. Un restaurante a lo lejos, su cartel de neón parpadeando a través de la lluvia. Era un pequeño lugar descuidado, el tipo de sitio que parecía no haber visto muchos clientes en años. El cartel decía Tom's Diner, con la mitad de las letras apagadas, proyectando un tenue y errático resplandor. A Mateo no le importaba cómo se veía el lugar. Solo necesitaba comida y un descanso de la carretera. Giró hacia el estacionamiento de grava, y los neumáticos crujieron ruidosamente mientras aparcaba al lado de un sedán destartalado, que parecía no haberse movido en años. Al salir del coche, sintió una extraña sensación de aislamiento que lo envolvía, como si la lluvia y la niebla hubieran tragado al resto del mundo, dejándolo solo con ese restaurante. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró. Dentro hacía calor, pero había un olor raro, una especie de aroma a humedad que flotaba en el aire. El restaurante estaba casi vacío, excepto por un par de clientes sentados en las cabinas dándole la espalda. El jukebox en la esquina estaba en silencio, aunque Mateo podía escuchar un leve zumbido que venía de él. Una camarera estaba detrás del mostrador, limpiándolo con movimientos lentos y metódicos. Alzó la vista cuando él se acercó, su rostro inexpresivo. «¿Qué te sirvo?», preguntó con una voz plana y cansada. Mateo se deslizó en una cabina cerca de la ventana, y el asiento de vinilo chirrió bajo su peso. «Solo una hamburguesa y un café, gracias». La camarera asintió y se dirigió a la cocina, desapareciendo detrás de un par de puertas vaivén. Mateo se recostó en su asiento frotándose los ojos. Estaba agotado, y la lluvia afuera tamborileaba suavemente contra las ventanas, adormeciéndolo. Mientras se sentaba allí, echó un vistazo a los otros clientes. 2 hombres estaban sentados en silencio en sus cabinas. No parecía que estuvieran hablando o siquiera comiendo. Solo estaban ahí, sentados. Sacudió la sensación inquietante que comenzaba a subir por su espalda y se concentró en la ventana. La lluvia caía más fuerte ahora, y la niebla afuera parecía espesarse, ocultando todo más allá del estacionamiento. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y la camarera regresó con su café. Mateo notó algo extraño. No había sonidos provenientes de la cocina. No se escuchaba el ruido de los platos ni el chisporroteo de una parrilla. Todo estaba completamente en silencio allá atrás. La camarera dejó la taza frente a él, y mientras lo hacía, la manga de su uniforme se deslizó un poco revelando cicatrices profundas y dentadas que subían por su antebrazo. Mateo parpadeó, pero antes de que pudiera preguntar, ella ya se había dado la vuelta y había desaparecido nuevamente en la parte trasera. Miró el café por un momento. Olía amargo, casi metálico, y cuando tomó un sorbo, sabía mal, como si hubiera estado en el quemador durante horas. Hizo una mueca y apartó la taza, decidiendo que esperaría la comida. Pasaron minutos y el silencio en el restaurante se hizo más pesado, más opresivo.
Mateo echó un vistazo al reloj sobre el mostrador. Estaba detenido en las 2:17. La manecilla de los segundos temblaba, pero no se movía. Se removió incómodo. Sus ojos se dirigieron nuevamente hacia los otros clientes. No se habían movido ni un centímetro desde que llegó. Sus cabezas estaban inclinadas, sus rostros ocultos por las sombras. Algo en ellos le parecía mal, como si no debieran estar allí. Finalmente la camarera apareció de nuevo, esta vez con su hamburguesa. La colocó en la mesa sin decir palabra y volvió detrás del mostrador, con movimientos rígidos y mecánicos. La hamburguesa se veía mal. El pan estaba húmedo y la carne tenía un color gris enfermizo, resumando grasa. El estómago de Mateo se revolvió con solo mirarla, y apartó el plato. Fue entonces cuando lo notó. Su reflejo en la ventana parecía normal al principio, pero luego vio algo moviéndose detrás de él. Una sombra que cruzaba el restaurante demasiado rápido para ser humana. Mateo se giró rápidamente, pero el restaurante seguía igual de silencioso. Los otros clientes no se habían movido. La camarera no estaba a la vista. Su corazón comenzó a acelerarse mientras sus ojos escaneaban la habitación. Sabía que había visto algo. Las sombras en el restaurante parecían más oscuras ahora, alargándose más de lo que debían bajo la tenue luz. El reloj seguía atascado en las 2:17, y la lluvia afuera golpeaba con más fuerza contra el cristal. Mateo se levantó, decidiendo que ya había tenido suficiente. Necesitaba volver a la carretera. Mientras buscaba su billetera, las luces del restaurante parpadearon, sumiendo la habitación en breves y bruscos destellos de oscuridad. Y luego, de repente, todo quedó completamente oscuro. El pánico recorrió su cuerpo cuando el restaurante fue sumido en la más absoluta negrura. El único sonido era el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. «¿Hola?», llamó, con su voz resonando extrañamente en la oscuridad. No hubo respuesta. Su corazón latía frenéticamente en su pecho mientras buscaba a tientas su teléfono, usando su débil linterna para iluminar la cabina. La luz apenas cortaba la oscuridad, pero fue suficiente para ver que los dos clientes ahora estaban de pie. Sus cabezas estaban inclinadas en ángulos antinaturales, con los ojos bien abiertos y vacíos. Mateo retrocedió tambaleándose, la linterna temblando en su mano. «¿Qué demonios?», murmuró retrocediendo hacia la puerta. Pero cuando giró, la puerta no estaba allí. El restaurante había cambiado. Las cabinas, el mostrador, todo se había reorganizado. Estaba atrapado. De repente, un sonido agudo detrás de él como metal raspando contra metal, lo hizo girar de nuevo, enfocando la luz hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta, balanceándose ligeramente, y más allá, en la oscuridad, alguien se movía lentamente, deliberadamente. Una figura emergió, alta y delgada, con una mirada fría y decidida en su rostro. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. Giró para correr, pero los otros clientes ya estaban a su lado, con sus ojos muertos fijos en él, bloqueando su salida. La linterna parpadeó y, en los breves momentos de oscuridad, la figura de la cocina estaba más cerca. Las paredes parecían cerrarse, el restaurante deformándose a su alrededor. Mateo sentía la presencia amenazante de la figura detrás de él, cada vez más cerca. Sabía que no podía escapar. Afuera la lluvia continuaba cayendo, y el cartel de neón zumbaba suavemente, proyectando su tenue luz en la niebla. El viejo restaurante se encontraba en la intersección de dos autopistas apenas transitadas, su letrero de neón zumbando débilmente contra la oscura noche. Laura había estado conduciendo durante horas, con la esperanza de llegar a su destino antes de que el agotamiento se apoderara de ella. Cuando el letrero luminoso del restaurante 24 horas apareció a través del parabrisas, parecía una señal, un lugar para tomar un breve descanso, un café y continuar en la carretera. Aparcó en el casi vacío estacionamiento, el motor de su coche ronroneando mientras se sentaba por un momento, debatiendo si debía entrar. El único otro vehículo era una vieja camioneta, corroída por el óxido que devoraba su cuerpo. Parecía haber estado estacionada allí durante días, quizás semanas. El restaurante desde el exterior parecía atrapado en el tiempo. Las ventanas estaban empañadas,
y a través del vidrio apenas se distinguían las siluetas borrosas de algunos clientes en el interior. Con un suspiro, Laura salió de su coche y se dirigió hacia la entrada. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando entró, pero el sonido pareció ser absorbido por el espeso aire rancio. El restaurante tenía ese clásico estilo retro: cabinas de vinilo rojo, un mostrador con taburetes cromados y una rocola en la esquina que zumbaba débilmente pero no reproducía música. El lugar estaba en silencio, inquietantemente, salvo por el suave tintineo de cubiertos sobre los platos. La camarera detrás del mostrador levantó la mirada cuando Laura entró, su expresión completamente vacía. Su placa decía Doris, una mujer mayor, con la piel profundamente arrugada y ojos apagados, sin vida, que parecían mirar a través de Laura. «Siéntate donde quieras», murmuró Doris con una voz áspera como si no hubiera hablado en horas. Laura vaciló, pero se deslizó en una cabina cerca del fondo. Miró a los pocos otros clientes, 2 camioneros sentados en silencio en el mostrador, con la cabeza baja, y un hombre mayor sentado junto a la ventana, mirando la noche. Nadie hacía contacto visual. Nadie parecía moverse realmente. Doris se acercó a su cabina con una jarra de café. «¿Qué va a hacer?», preguntó, aunque no había ningún interés real en la pregunta. «Solo café», respondió Laura, con su voz resonando demasiado fuerte en el silencio casi absoluto del restaurante. Miró de nuevo a su alrededor, mientras una sensación extraña crecía en su interior. Había algo raro en el ambiente, algo pesado, como si el restaurante mismo estuviera cargado de una fuerza invisible. No ayudaba que ninguno de los otros clientes pareciera estar comiendo, solo sentados, esperando. Doris vertió el café y lo dejó sobre la mesa con un clink. «Hace mucho que no viene alguien nuevo», dijo con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Laura forzó una sonrisa cortés y dio un sorbo al café. Era espeso y amargo, casi como jarabe. Hizo una mueca y dejó la taza rápidamente. «¿Qué es esto?», preguntó, pero Doris ya se alejaba retomando su postura inmóvil detrás del mostrador. La sensación de incomodidad en el estómago de Laura creció. Miró por la ventana y su reflejo le devolvió la mirada a través del vidrio empañado. Entonces se congeló. Al principio pensó que era su cansancio jugando malas pasadas, pero estaba segura de que había visto a alguien más, alguien sentado junto a ella en la cabina. Giró la cabeza rápidamente, pero el asiento estaba vacío. Se frotó los ojos diciéndose que era solo agotamiento. Tal vez necesitaba volver a la carretera, encontrar un hotel y descansar. Cuando volvió a mirar hacia el mostrador, su estómago se hundió. Los 2 camioneros en el mostrador la estaban mirando ahora con la cara pálida y los ojos vacíos. El hombre mayor junto a la ventana no se había movido, pero podía jurar que su cabeza se había inclinado ligeramente en su dirección. El pulso de Laura se aceleró. Algo estaba muy mal. El aire se sentía opresivo, más denso que antes, como si la estuviera asfixiando. Se levantó decidiendo irse, pero en cuanto lo hizo, la rocola en la esquina comenzó a crujir, y una melodía lenta y antigua llenó el restaurante, vieja y rasposa. Doris levantó la mirada, su sonrisa ahora era amplia e inquietante. «¿A dónde vas, cariño?», preguntó con un tono oscuro. «Ah, tengo que volver a la carretera», balbuceó Laura con la mano alcanzando la puerta. Pero cuando tiró de ella, la puerta no se abrió. Estaba cerrada con llave como si la hubieran sellado desde dentro. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se giraba hacia el mostrador. «Oye, la puerta está cerrada», gritó, el pánico creciendo en su voz, pero nadie se movió. Los camioneros la miraban sin parpadear y Doris simplemente estaba allí, sonriendo. El hombre mayor seguía junto a la ventana, pero ahora todo su cuerpo se enfrentaba a ella, aunque no lo había visto moverse. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero vacíos, y su boca colgaba en un gesto inquietante. De repente, las luces parpadearon y el aire pareció volverse más pesado aún. Laura retrocedió de la puerta temblando mientras sacaba su teléfono. No había servicio, por supuesto. En el rabillo del ojo vio algo, una sombra moviéndose lentamente hacia ella. Se dio la vuelta de inmediato, pero otra vez no había nadie allí. La rocola crujió, y la vieja melodía se distorsionó en un ruido que parecía risas apagadas. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y un hombre salió, con un delantal sucio. Sus ojos estaban hundidos,
y tenía un aspecto demacrado. Miró a Laura con una sonrisa que le heló la sangre. «Te estábamos esperando», dijo, su voz profunda y siniestra. Laura retrocedió, su mente corriendo. «¿Qué quieres decir?», preguntó con la voz temblorosa. «Ahora eres parte del restaurante», gritó Doris desde detrás del mostrador con un tono escalofriante. «No puedes irte». Laura se lanzó hacia la cocina, pensando que tal vez había otra salida en la parte trasera. Al empujar las puertas, un hedor insoportable la golpeó. La cocina estaba sucia, con equipo oxidado y un piso cubierto de algo pegajoso que no quería identificar. Pero no fue el desastre lo que la detuvo. Al fondo, en lugar de provisiones, había cámaras frigoríficas cerradas con candados y ganchos. Laura tragó saliva, aterrorizada por la idea de lo que podrían estar ocultando allí. Sin perder tiempo, corrió de nuevo hacia el restaurante, el sonido de sus propios pasos resonando tras ella mientras luchaba por respirar. Los otros clientes ya se habían puesto de pie, con sus rostros inexpresivos y sus ojos muertos, observándola. La estaban rodeando. Doris salió de detrás del mostrador, bloqueándole el paso. Su sonrisa seguía siendo macabra. «Este es tu lugar ahora, cariño», Laura gritó, pero el sonido fue tragado por la atmósfera opresiva del restaurante. Mientras las luces parpadeaban y el miedo la envolvía, comprendió que no habría escapatoria. El restaurante había sido un lugar emblemático local durante décadas, escondido en un solitario tramo de carretera que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Jenna estaba viajando de costa a costa, ansiosa por alejarse de todo. Su trabajo, su ex, el peso de la vida. Cuando vio el letrero de neón brillando tenuemente a través de la niebla, sintió que era un oasis. El nombre era simple: Betty's Diner, un faro parpadeante en la oscuridad. Aparcó su coche y entró. El aire dentro era espeso y rancio, como si el restaurante no hubiera visto aire fresco en años. Viejas fotos colgaban torcidas en las paredes, mostrando los supuestos días de gloria del lugar, una época que claramente había quedado atrás. Las luces sobre su cabeza zumbaban con un débil sonido, y el olor a café rancio flotaba en el aire. Detrás del mostrador estaba una mujer. Jenna asumió que era Betty. Era mayor, con el rostro curtido y su cabello gris recogido en un moño apretado. No la saludó. Solo la miró con ojos vidriosos, casi inmóviles. Algo en ella hizo que la piel de Jenna se erizara, pero decidió ignorarlo, pensando que quizás solo estaba cansada. Jenna se sentó en el mostrador golpeando nerviosamente la barra con los dedos mientras hojeaba el menú. Algo raro le llamó la atención. Los precios parecían absurdamente bajos, como si no se hubieran actualizado en décadas. Una hamburguesa por 50 centavos, un café por 10 centavos. Betty no se movió para tomar su orden, solo se quedó allí observando. Finalmente, Jenna aclaró su garganta. Supongo que tomaré una hamburguesa y un café». Betty no respondió. Solo se deslizó hacia la parte trasera dejando que la puerta oscilara detrás de ella. Jenna no podía deshacerse de la creciente incomodidad. El lugar se sentía mal, como si no debiera estar allí. Miró a su alrededor y vio a otros clientes. Había unos pocos, sentados extrañamente quietos, con la espalda rígida y la cabeza baja. Ninguno de ellos estaba comiendo, solo mirando fijamente sus mesas. El café llegó primero, derramándose en una taza astillada. Era negro como el alquitrán y olía peor. Jenna arrugó la nariz, pero tomó un sorbo por cortesía. Sabía horrible, como si hubiera sido preparado con agua sucia de tuberías oxidadas. Lo dejó a un lado, sintiendo su estómago revolverse. Cuando finalmente llegó la hamburguesa no se veía mejor. La carne era de un color gris enfermizo y rezumaba grasa. El pan estaba húmedo como si hubiera estado fuera demasiado tiempo. Tenía hambre, pero sus instintos le gritaban que no comiera. Aún así tomó un bocado. Estaba fría y viscosa, la textura más parecida a carne cruda que a algo cocinado. Se atragantó y lo escupió de vuelta en el plato, con su apetito desapareciendo al instante. «¿Qué es esto?», murmuró, pero nadie le prestaba atención. Los otros clientes no se habían movido ni un centímetro, y Betty no estaba a la vista. Entonces lo notó. El reloj en la pared,
La manecilla de los segundos no se movía. Estaba congelado en las 2:15. Su respiración se aceleró mientras miraba a su alrededor buscando señales de vida, pero todo parecía detenido. Los clientes, el aire, el tiempo. Un frío sudor cubrió su piel mientras una aterradora idea se apoderaba de su mente. Algo estaba muy mal en este lugar. Sin terminar su comida, Jenna se levantó y dejó unos billetes en el mostrador. Se giró hacia la puerta pero no se abrió. Tiró más fuerte, y el pánico comenzó a apoderarse de ella mientras tiraba del manillar, pero no se movía. Parecía sellada. ¿Te vas tan pronto? Una voz sonó a sus espaldas. Se dio la vuelta rápidamente para ver a Betty parada detrás de ella, con una expresión inquietante. Sus ojos estaban abiertos y sin parpadear. Una sonrisa torcida cruzaba su rostro, pero no alcanzaba sus ojos. Parecía extraña, como si algo en su rostro no encajara, los rasgos demasiado rígidos, artificiales. El corazón de Jenna latía con fuerza mientras retrocedía, su mente inundada de miedo. «Yo... tengo que irme», balbuceó Jenna con las manos aún aferradas al manillar de la puerta. «Nadie se va de Betis», susurró la mujer, su voz bajando a un tono sombrío. «Aquí comes lo que servimos». El estómago de Jenna se retorció dolorosamente mientras el lugar parecía deformarse a su alrededor. Miró hacia los otros clientes, buscando ayuda, pero seguían inmóviles. Con horror creciente lo vio. Sus rostros estaban descompuestos, con la piel colgando de manera grotesca, y los ojos hundidos, como si ya no fueran personas vivas. Y el olor. El hedor no era solo el de la comida, era ellos. Jenna retrocedió, sintiendo la bilis subir en su garganta. «¿Qué demonios es este lugar?», gritó con su voz temblorosa. La sonrisa de Betty se ensanchó, mostrando dientes manchados y afilados. «Un lugar para los que nadie extraña», dijo acercándose más. «Ahora tú nos perteneces». La visión de Jenna comenzó a nublarse mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y su estómago se retorcía con un dolor insoportable. Cayó de rodillas, agarrándose el vientre mientras el dolor se volvía insoportable, extendiéndose por todo su cuerpo. Algo no estaba bien dentro de ella. Antes de que pudiera reaccionar, Betty estaba sobre ella, sosteniendo un cuchillo de carnicero. La hoja brillaba bajo la luz parpadeante. «Hora de que seas parte del menú», susurró Betty con una sonrisa sádica. Jenna intentó gritar, pero fue inútil. Lo último que vio fueron los rostros descompuestos de los otros clientes, sus ojos vacíos mirándola. Comprendió la verdad. No eran simples comensales, eran las víctimas. Y ahora ella también lo sería. El restaurante era el único lugar abierto para Marcos, un pequeño local retro con letreros de neón parpadeando en la niebla de la noche. Luis había estado conduciendo durante horas, tratando de huir de una tormenta, pero su estómago rugía más fuerte que el trueno afuera. Estacionó en el aparcamiento notando solo un par de autos afuera. Uno de ellos parecía haber sido abandonado durante días, cubierto de mugre y hojas. Cuando Luis entró, una campanilla sobre la puerta tintineó, pero nadie lo saludó. El lugar tenía una extraña sensación, como si el tiempo se hubiera detenido. Una camarera con una placa de identificación que decía Marta estaba detrás del mostrador, limpiándolo con movimientos lentos y deliberados. Sus ojos vacíos y distantes no parecían registrar su presencia de inmediato. «Solo café y una hamburguesa», dijo Luis tomando asiento junto a la ventana. Marta finalmente giró la cabeza hacia él, su rostro desprovisto de cualquier calidez. «La cocina está lenta esta noche, puede que tarde un poco», dijo con voz monótona. Sin otra palabra, desapareció en la parte trasera. Luis miró a su alrededor. Los pocos clientes esparcidos por el restaurante no parecían estar mejor que Marta. En silencio, con los ojos fijos en sus platos, apenas tocando la comida. Un hombre en la esquina miraba por la ventana, con las manos temblorosas y el rostro pálido, como si hubiera visto algo terrible. Luis se removió en su asiento, sintiendo una inquietud que le recorría la columna. La tormenta afuera creció más fuerte, el viento aullando como un grito distante. Miró su teléfono sin señal como era de esperar. Después de lo que le pareció una eternidad, Marta regresó con su café. Olía a quemado,
como si hubiera estado en la cafetera durante horas. «La hamburguesa viene en camino», murmuró, colocando la taza con un fuerte golpe. Luis intentó dar un sorbo, pero lo escupió de nuevo en la taza. Sabía metálico, mal. Lo apartó y decidió esperar la comida, aunque su apetito ya comenzaba a desvanecerse. Pasaron minutos y Marta no regresaba con su hamburguesa. Los otros clientes seguían en su inquietante silencio, como si estuvieran esperando algo. De repente, una figura emergió de la cocina. Un hombre con un delantal sucio, su rostro parcialmente oscurecido por las sombras. Sus manos estaban manchadas de un rojo oscuro. «Eres el siguiente», gruñó el hombre, sus ojos fijándose en los de Luis. Antes de que Luis pudiera responder, el hombre desapareció de nuevo en la cocina. Un escalofrío recorrió a Luis, quien consideró marcharse, pero la tormenta afuera era implacable, y su auto estaba casi sin combustible. Se dijo a sí mismo que el hombre probablemente solo estaba teniendo una mala noche, pero algo en sus ojos se sintió como una advertencia. Luis miró por la ventana. El hombre en la esquina que había estado mirando afuera ahora no estaba. No solo había desaparecido de su cabina, sino del restaurante entero. Luis no lo había visto irse y la puerta no había hecho ningún ruido. Confundido, miró a su alrededor. Los otros clientes seguían inmóviles en sus asientos, pero sus ojos ahora lo seguían sutilmente. Entonces, llegó el olor inconfundible de carne cruda, podrida. Luis se tapó la nariz, pero el olor se hizo más fuerte, llenando el restaurante con un hedor insoportable. Se levantó, listo para irse, cuando Marta apareció de nuevo, esta vez con un plato que llevaba una hamburguesa. La carne goteaba sangre, no solo poco cocida, sino completamente cruda, y algo en ella se veía inquietantemente familiar. «No vas a ninguna parte», susurró Marta, sus ojos vacíos fijos en los de él. «Aún no». El corazón de Luis latía con fuerza mientras daba un paso atrás, su mano buscando la puerta. Pero cuando intentó girar el pomo, no se movía. Sus ojos se dirigieron a las ventanas, que estaban empañadas desde adentro, pero bajo la neblina se podían ver las débiles huellas de manos manchadas a lo largo del vidrio, como si alguien, o algo, hubiera estado arañando para salir. «No terminaste tu orden», gruñó una voz detrás de él. Luis se giró para ver al cocinero parado en la puerta de la cocina, sosteniendo un enorme cuchillo de carnicero. Su delantal ahora estaba empapado en sangre, y una sonrisa siniestra se extendía por su rostro. «Todos comen», siseó. Sin pensarlo, Luis corrió hacia la salida trasera, chocando contra las puertas de la cocina. El hedor era insoportable. Carne podrida y algo peor. Miró frenéticamente a su alrededor buscando otra salida. Cuando lo vio, la fuente del olor. Colgando de ganchos había pedazos de carne, pero no eran de ningún animal. Trozos de carne humana, manos y pies colgaban grotescamente, balanceándose lentamente desde el techo. El estómago de Luis se revolvió cuando se dio cuenta de la verdad. Este no era solo un restaurante. Era una trampa, un lugar donde personas como él eran atraídas, para nunca ser vistas de nuevo. La puerta de la cocina se abrió de golpe y el cocinero irrumpió con el cuchillo en alto. Luis agarró una sartén y la lanzó, derribándolo al suelo. Sin mirar atrás, corrió hacia una puerta lateral que no había notado antes. Lo llevó a un callejón empapado por la lluvia detrás del restaurante. Jadeando por aire, Luis llegó a su coche, pero mientras buscaba desesperadamente las llaves, escuchó la puerta del restaurante chirriar al abrirse detrás de él. Marta estaba en la entrada, sus ojos muertos mirándolo, una sonrisa extendiéndose lentamente por su rostro. «Nos veremos pronto», susurró, su voz arrastrada por el viento mientras Luis se alejaba a toda velocidad en la noche. Pero mientras conducía, su corazón aún palpitando algo lo carcomía. Tenía la sensación de que, por mucho que condujera, el restaurante no había terminado con él.